Estamos con Javier Ares, que nos recibe aquí en su casa, en Onda Cero, este miércoles 30 de enero de 2013, a escasa hora y media para el comienzo de otro Real Madrid-Barcelona, esta vez de la Copa del Rey. Javier, muchas gracias. Un placer siempre. Gracias a vosotros. Bueno, aunque hoy en tu programa en Radio Estadio toque hablar y mucho de fútbol por el partido que nos ocupa, tú siempre has sido conocido por los aficionados como la voz del ciclismo. No sé si te gusta esa denominación, si estás de acuerdo. ¿Qué te parece? Y si no estoy de acuerdo, qué más da, ¿no? No, me parece bien. Es verdad que yo, por las razones que sean, que no... Nunca acabo de comprenderlas, pero reconozco que el ciclismo... Yo creo que es señal inequívoca de que el ciclismo ha tenido mucho tirón en España, ¿no? Porque... Siempre lo cuento, yo llevo en la radio 40 años, y durante los 40 años indefectiblemente he estado haciendo fútbol y partidos de fútbol y baloncesto, pero vamos, fundamentalmente fútbol porque es el deporte por excelencia de este país, ¿no? Pero es verdad que también durante todos esos años he estado haciendo ciclismo, pero en la medida en que el ciclismo pues son eventos puntuales, ¿no? Que cubres la Vuelta, el Giro, el Tour, y... Pues no sé, me parece fenomenal porque es un reconocimiento, ¿no? Que te digan que eres la voz del ciclismo. No significa que me asocien, sí es verdad que me asocian más al ciclismo, ¿no? Pero, insisto, llevo 40 años, 30 haciendo partidos de fútbol, domingo, el martes, miércoles y fiestas de guardar, y 10 años aquí llevamos ya en el Radio Estadio los fines de semana y los martes y miércoles y fiestas de guardar en Onda Cero, ¿no? O sea que, bien. Me parece bien lo que diga la gente, a fin de cuentas es lo que queda, ¿no? La impresión que le causas a la gente, que si de nada sirve si a ti te parece mejor o peor, yo estoy encantado. Un deporte que estos días vive pendiente de lo que se diga o se deje de decir en la Operación Puerto. ¿Crees que los medios, el público en general y los aficionados en concreto vamos a sacar algo en claro de todo este proceso? Mucho ruido, mucho espectáculo, ha sido un poco patético, la verdad, todo lo que hemos visto en los primeros días, con tantísimas cámaras alrededor de los encausados. ¿Qué vamos a sacar en limpio? A mí me pone un poco nervioso el tema. ¿Qué vamos a sacar en limpio si a estas alturas sabemos que el dopaje ha sido una práctica absolutamente generalizada en el ciclismo, con una especial incidencia en los años 90, pero a lo largo de toda la historia, solo que en la medida en que se ha perseguido con mayor hincapié, con mayor ahínco, pues ha ido saliendo a la luz mucho más, ¿no? En el ciclismo, podría haber salido en otros deportes, ¿no? No vamos a sacar en limpio nada que no sepamos. Lo que pasa es que la gente parece que quiere ponerse una máscara y que la gente quiere escandalizarse cuando ocurre algo concreto y que hace un ruido infernal, hace un ruido estridente e insoportable. Yo creo que el ciclismo ha vivido en unas reglas, víctima de un sistema, y a mí, desde luego, no se me ha caído ningún ídolo, porque siempre lo he dicho y lo mantengo, hace muchos años que lo vengo diciendo, lo que se entiende por dopaje, que dopaje es una práctica generalizada en el pelotón, y yo creo que la inmensa mayoría de los ciclistas, la inmensa mayoría, ha corrido en idénticas situaciones, en idénticas circunstancias, con lo cual no seré yo el que degrade a ningún campeón. Sí le acusaré, como todo el mundo, por emplear prácticas dopantes, pero no tengo ninguna constancia de que los demás no lo hayan hecho. Y sí tengo la presunción de que lo han hecho la mayoría. Después de este inciso comenzamos a repasar, si te parece, tu trayectoria, tu dilatada trayectoria. Una trayectoria que arrancó, si no me equivoco, ya en 1971 en la cadena SER, ¿no? En Valladolid. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos inicios? Pues muy bonitos y muy emotivos, porque a mí la verdad es que yo siempre lo cuento, ¿no? Empecé estudiando Derecho, yo no tenía nada que ver con el periodismo, me gustaba la radio. Y como tal empecé a hacer radio, pues en el año 71, 72, justo cuando empezaba mi carrera universitaria en Valladolid, pues empecé a trabajar en la radio porque me gustaba, aprovechando que había una oportunidad en Radio Valladolid de hacer las crónicas de rugby, porque siempre habíamos tenido allí teníamos uno y tenemos dos equipos de rugby punteros, ¿no? Entonces era el Salvador. Y así empecé en la radio, haciendo crónicas de rugby durante unos meses. Al poco empecé a hacer ya información futbolística, poquito tiempo, porque en aquella época, la verdad, muy a diferencia de lo que ocurre ahora, pues había muy poca gente cubriendo la información deportiva, incluso en las grandes emisoras locales. Ya se me encargó hacer un programa y así empecé el andadura, casi sin querer, o sea, simplemente porque me gustaba la radio. Pues arranqué en el año 72, prácticamente sería así, porque fue el primer año,
y hasta hoy pues ha ido todo un poco rodado, ¿no? Y posteriormente, después de ese arranque en la cadena SER, te fuiste con José María García a la creación de Antena 3 Radio. Él lo hizo en concreto en noviembre del 81, pero no sé si en tu caso tú te fuiste con él o te incorporaste un poco más tarde a esa nueva radio. Un poquitín más tarde, porque la nueva radio, él se marcha de la cadena SER en el 81, efectivamente. No sé exactamente cuándo se incorpora o cuándo empieza a aparecer Antena 3, que fue una especie de milagro nacido de las cavernas, una cosa, pues eso, una emisora en Madrid la primera, luego 4 más. Yo hice el Mundial de España, lo cubrí para la cadena SER, entonces recuerdo que en Valladolid, además el grupo de Valladolid estaba allí la selección francesa con Michel Platini, el hoy presidente de la UEFA, ¿no? Y en el año nada más acabar aquello era cuando García estaba empezando a montar un poco la cadena de emisoras, porque había muy pocas emisoras en España y solo se escuchaba en FM, etcétera. Entonces es cuando el año 82 me incorporo ya con García en la emisora de Antena 3 Valladolid. Empecé a simultanear ya las retransmisiones deportivas en cadena, las vueltas, los partidos, etcétera. Pero yo trabajaba siempre siguiendo un poco mi gusto por la radio. Yo era responsable de la programación de Antena 3 Valladolid y hacía programas de la más diversa índole, programas de denuncias sociales, de todo tipo, musicales. Eran aquellos tiempos en los que había que hacer un poquito de todo en las emisoras, ¿no? Y yo lo hacía y encantado. En todo caso, se puede decir que José María García es una de las personas que marca esos primeros pasos tuyos en la profesión. Es, digamos, el nombre al que más te pueden asociar por aquel entonces los oyentes. Y bueno, claro, a mucha gente le sorprendió cuando él rompe con Antena 3 Radio al entrar prisa en el accionariado y ficha por la COPE. Vosotros os quedáis en Antena 3 Radio. ¿Por qué tomas esa decisión, digamos, de permanecer donde estabas y no acompañar a quien, digamos, había marcado esos primeros pasos de tu carrera? Pues porque había que tomar una decisión. La verdad es que estábamos prácticamente decididos para irnos con García a la cadena COPE. Bueno, en realidad no sabíamos ni dónde íbamos, porque en aquellos momentos cuando García deja bueno, cuando prácticamente Antena 3 es comprada por el Grupo Prisa, pues no sabíamos si García quería ir a Onda Cero, quería ir a la COPE, porque estaba estudiando las opciones. Estábamos cubriendo los Juegos Olímpicos de Barcelona. Me hace gracia porque siempre ha ido como en los grandes eventos, y el paso a Antena 3 fue tras el Mundial de España en el 82. La historia de Antena 3 fue en los Juegos del 92, ¿no? Yo cubrí los Juegos como responsable del equipo porque García se acababa de marchar, y entonces pues fue durante los Juegos cuando estuvimos manteniendo conversaciones con nuestra casa, que quería a toda costa que nos quedásemos en Antena 3, con García, que quería a toda costa que nos fuéramos con él. Y la verdad es que a mí me quedó siempre un poco la responsabilidad de que era a mí a quien me ofrecían la dirección de deportes de Antena 3, y era a mí a quien García quería llevarme también con él a su nueva andadura, que no sabíamos exactamente dónde era. Y yo siempre he dicho lo mismo, primero porque es la verdad, y segundo porque me alegro de no haber tomado una decisión en ese sentido. Siempre dije que la decisión que yo tomaba era la que tomaran el resto o la mayoría de los componentes del equipo, ¿no? Estuvimos consensuándolo durante mucho tiempo, bueno, durante los días de la Olimpiada, durante algunos días posteriores a la Olimpiada, antes de empezar la temporada. Y al final fue no una decisión inducida por mí, sino una decisión de común acuerdo. Yo dije, lo que digáis, hacemos. O sea, aunque yo era un poco la cabeza visible o referente, pero yo no quería tomar una decisión. Estábamos en principio decididos a continuar con García, la verdad, pero bueno, pues en aquel tiempo se abrió una serie de negociaciones, de opciones, de oportunidades y sobre todo de reflexión. Reflexionamos quedarnos como pudimos habernos ido. La verdad es que fue casi tirar una moneda en el aire, lo digo como fue, porque todos los compañeros que allí estaban compartieron esa decisión, y desde luego ellos fueron los que decidieron, los que me indujeron a mí a tomar la decisión de quedarnos en Antena 3. Repasando la hemeroteca, encontré unas declaraciones tuyas de aquella época. Decía textualmente: ha sido una decisión muy difícil, incluso diría que traumática en lo personal. Lo fácil habría sido irnos con García, pero él no nos necesita y aquí hay mucha gente que sí. Son unas declaraciones tuyas al diario El País en agosto de aquel año 92. ¿Por qué fue así? Porque fue traumática en lo personal, porque no hubo ningún problema, ninguna separación. Hubo pues bastante dolor por separarte de quien había sido tu maestro. Yo había trabajado con García extraordinariamente bien, siempre le he estado muy agradecido. Ha sido, insisto, nuestro referente, no solo nuestro, sino de una generación prácticamente del periodismo, ¿no?
Y claro, de repente verte que te vas de la protección del gran jefe y que te tienes que buscar las habichuelas por tu lado, sin esa protección y sin esa comodidad, pues resultaba traumática. Si a ello le añades que yo, al menos particularmente con García, he estado siempre en la gloria, que tenía conmigo un trato extraordinario, que trabajaba en todo, que era feliz profesional y personalmente, pues imagínate la decisión. Lo que pasa es que nos apretaron, es verdad que a mí por lo menos en el aspecto anímico también me influyó mucho que nos apretaron los compañeros de Antena 3, o sea, ya había pues toda una redacción, no de deporte, sino todo un equipo, toda una emisora que estaba ansiosa porque aquello no se resquebrajase. Bueno, se podía ir García porque había roto la baraja con los propietarios y porque no quería trabajar con prisa, pero quedaba toda la emisora y entonces pues insistieron mucho en que nos quedáramos, nos ganaron un poco por la mano ahí en el campo afectivo. Y no voy a decir que fuese la única razón, porque mirábamos también profesionalmente, mirábamos por nuestro futuro, éramos conscientes, yo tenía 30 y muchos años, cerca de los 40, y entonces pues uno pensaba que no podía estar siempre a la sombra de García o bajo la protección, el manto protector de García, ¿no? Que tarde o temprano íbamos a tener que volar solos y que aquel era un momento y una oportunidad de volar solos. Pues eso, fue todo junto lo que al final determinó una decisión, ¿no? Y fue en lo personal, para mí, muy traumática, porque yo estaba muy cómodo y muy tranquilo donde estaba, y hubiera seguido muy cómodo y muy tranquilo y muy protegido con el equipo de García. En aquella Antena 3 Radio había otros grandes nombres del periodismo deportivo, como posteriormente han sido gente como Ciro López o Andrés Montes. ¿Qué recuerdas de ellos en aquella época, trabajar a su lado también? O Pepe Gutiérrez, o Paco García de Caridad, o Paco Suárez, o el malogrado Ernesto López Feito, Eduardo Torrico, éramos un gran equipo y nos quedamos prácticamente todos, ¿no? Pues qué voy a recordar, que fue un momento maravilloso, lo que recuerdan todos, porque afortunadamente siempre que oigo hablar a la gente siguen siendo buenos amigos míos todos, ¿no? Hablan con nostalgia, pero no ya solo por la nostalgia de la etapa de García, sino porque fue un momento maravilloso del periodismo deportivo. Yo creo que ha sido el momento de mayor auge del periodismo deportivo a todos los niveles, ¿no? Y la emisora de Antena 3 fue un impacto descomunal. Normal que cuando recordamos eso lo recordemos con nostalgia, lógicamente, pero los tiempos pasan y la vida continúa y hay que seguir pedaleando permanentemente hasta la meta, ¿no? Al final tomáis la decisión, permanecéis en Antena 3 y José María García ficha por la COPE. Lo que ocurre es que al año siguiente, en el 93, los aficionados al ciclismo más veteranos recuerdan una polémica que sí me gustaría que explicaras para los lectores de Periodista Digital. Si no me equivoco, en aquel Giro de Italia, un grupo de periodistas, en los que estabas tú como director de Antena 3 Radio, estaba José Ramón de la Morena como director de los deportes de la SER, Gozalo de Radio Nacional y JJ Santos de Onda Cero, os unisteis, por así decirlo, de una manera para criticar a José María García, digamos, por esos privilegios que tenía la cadena COPE, por la potestad que tenían, ¿no?, en ser los primeros en entrevistar a ciclistas y a directores de equipo. Y fue algo que te valió al final una querella del propio García, del que había sido tu maestro, por llamarle chantajista y extorsionador. Sí, pero niego lo primero totalmente. No tuvimos nada que ver con nadie ni con nada. No fue en el Giro, sino en la Vuelta a España. Pues fue yo hasta ese momento, que llevábamos pues unos cuantos meses, pues desde lo que es la temporada, desde septiembre hasta el mes de abril, había mantenido con García poca relación, la verdad, pero un par de veces o tres que habíamos coincidido, pues cordial, normal, ¿qué tal te va? Pues a él le iba bien, pues a nosotros nos iba bien, etcétera, ¿no? Pero claro, llegó la Vuelta a España, y llegó la Vuelta a España, que se quiera o no, pues era un terreno donde habíamos conseguido muchísimos éxitos y donde García había conseguido, pues merced a su trabajo y al del equipo, pues determinadas prebendas, las prebendas que tuvo siempre en el periodismo, porque se las ganó, no nos engañemos, ¿no? Entonces ahí hubo un desencuentro obligado, pues por algo tan elemental como que cada uno defendimos nuestro cocido, ¿no? Las prebendas que podía tener García no eran prebendas que nadie le otorgase, insisto, sino prebendas que se había ganado, pero se había ganado con el equipo. Entonces la gresca, por decirlo así, que desembocó en efecto en cruce de acusaciones y demás,
era que, bueno, pues él metía unas unidades móviles especiales que hacíamos en Antena 3 en los coches de los directores de equipos, y pues de ahí vino toda la historia. O sea, yo naturalmente quise reivindicar también para Antena 3, toda vez, primero, que me consideraban el mismo derecho, segundo, que creo que en el ciclismo era el equipo de deportes de Antena 3, además de García, y con García, por supuesto, como referente, el que había conseguido todo aquel nivel, ¿no? Y yo defendí el cocido mío y el cocido de mi emisora. También reivindiqué que había que meter unidades móviles en los coches de los directores deportivos para poder hacer las retransmisiones en carrera. Entonces García consideró que ese era un derecho suyo alcanzado, y yo negaba la mayor porque no era un derecho suyo alcanzado, era, a fin de cuentas, era un trabajo de los técnicos de Antena 3, como fue los helicópteros y tantos avances técnicos que en su día se pusieron en marcha. Y el equipo aquel seguía trabajando en Antena 3, todo el equipo seguía con nosotros, equipo técnico, equipo de periodistas, etcétera. Y García se había ido a la COPE. Entonces yo incluso cedí, para no crear, toda vez que las relaciones que teníamos eran buenas, cedí el que alternáramos aquello, y él puso como exigencia que de ninguna de las maneras. Entonces él pues consiguió por todos los medios habidos y por haber que los responsables de los equipos, los sponsors, los patrocinadores, los dueños de las firmas comerciales, pues dijeran que no a Antena 3. Y entonces yo pues monté en cólera, lógicamente con el objetivo de defender lo que consideraba que era mío, nuestro, de Antena 3, del grupo de trabajo de Antena 3. Teníamos que tener, por lo menos, porque además nosotros también nos lo habíamos ganado, los mismos derechos que García a la hora de retransmitir una carrera. Y eso generó en una batalla y una polémica que, insisto, yo creo que no tenía... A mí me dolía y me molestaba, pero fui todo lo duro y todo lo crítico que tenía que ser, porque estábamos defendiendo nuestro cocido y estábamos defendiendo nuestro trabajo y el de muchos profesionales de Antena 3. Lo que ocurre es que, claro, mucha gente en aquel momento pensó el decir qué fácil, digamos, es cuando las prebendas se forman parte de una persona en la que estoy en su equipo, en cuanto soy la competencia, ¿no? Como que te das más cuenta, no te das cuenta antes. Sí, yo me daba cuenta, todos nos dábamos cuenta. Lo que pasa es que yo creo que aquellas prebendas fueron cosas que se ganó. O sea, es muy difícil, a mí por lo menos ahora con el paso del tiempo se me antoja difícil pensar que ha habido en el mundo del periodismo algo tan impactante como las retransmisiones ciclistas que se hicieron en su momento, porque además el ciclismo estaba en un auge extraordinario. Bueno, ha estado durante muchos años después, pero entonces hacíamos, qué sé yo, cada boletín informativo duraba 15 minutos, las retransmisiones de final de etapa duraban 3 horas, hacíamos un programa especial a las 7 de la tarde cara al público, subíamos, bajábamos a los ciclistas en helicóptero y tal. Es verdad que había otras emisoras pues que a lo mejor no hubieran tenido que tener esas prebendas, ¿no? Y no las tenían, pero a mí me da la sensación de que en este caso concreto Antena 3 se las ganó, porque Antena 3 era líder de audiencia, porque en la Vuelta Ciclista a España arrasábamos, porque era un fenómeno social en aquellos momentos las retransmisiones ciclistas, y yo consideraba que en efecto podía haber emisoras y medios que se sintieran maltratados o una cierta indefensión. Eso lo acepto y lo reconozco, pero también digo que Antena 3 aquello se lo ganó y que lo hizo francamente bien. Y tras el fin de Antena 3 Radio volviste a la SER en el año 94, la que había sido tu primera casa. ¿Estás de acuerdo con aquellos que calificaron aquel movimiento como antenicidio, o no? ¿Tú no consideras que eso sea una manera de definir lo que ocurrió en aquella época? Pues hombre, fue un antenicidio, qué duda cabe, porque además los propios tribunales y la justicia ha determinado que en su momento se realizaron maniobras irregulares. Son los vaivenes del mundo del negocio, del business, de la comunicación. O sea, el grupo Prisa, que durante muchos años había tenido la hegemonía de la radio en España, vio como en aquella década prodigiosa, estamos hablando del año 82 al 92, pues Antena 3 le mojaba la oreja, y Antena 3 tenía más audiencia que la cadena SER, con infinidad de menos número de puestos repetidores, ¿no? Y aquello era una especie de milagro. Entonces, de repente, un buen día, Prisa compró Antena 3 tras llegar a un acuerdo económico con el mayor accionista del grupo Antena 3, que era el Conde de Godó. Y como se hizo de una forma bastante irregular, porque lo que se pretendió no fue comprar una emisora, sino cerrar una emisora, como hicieron un año después, pues es lógico que aquello se considerase un antenicidio, porque lo fue. Lo fue. Y además, un golpe bajo en toda la línea de flotación,
a una empresa como Antena 3, que había sido y ha sido, y no sé si seguirá siendo ad eternum, un verdadero milagro en las ondas. Te incorporas a la cadena SER, como decíamos. ¿Cuáles fueron tus obligaciones entonces en ese año 94? ¿De qué te encargaste en concreto? Ahí se produjeron una serie de cosas muy curiosas. Pues ¿de qué me voy a encargar? Pues yo me incorporé porque nos absorbieron en realidad, ¿no? Yo tenía contrato con Antena 3 y como nos compraron y nos absorbieron, pues a mí no me quedó otro remedio. Y por otra parte, yo siempre he aceptado estos vaivenes del business, ¿no? Del negocio, del accionariado, y estamos toda la vida supeditados a eso, y ha habido 1000 ejemplos más que el nuestro. Pues me incorporé a la cadena SER. Yo a fin de cuentas había estado 10 años también en la cadena SER. Algunos de mis compañeros habían trabajado conmigo en la cadena SER. No me resultó en absoluto complicado. Pues seguí trabajando, retransmitiendo partidos, seguí trabajando haciendo las vueltas ciclistas, seguí pues un poco parecido a lo que estaba haciendo en Antena 3. Trabajando en la prensa de Prisa, en el diario AS concretamente, y en ese impasse, justo en ese impasse, que fueron como 5 años aproximadamente, pues es cuando del propio grupo Prisa me vino la oferta de montar el canal de Real Madrid Televisión. Poner en marcha el canal de Real Madrid Televisión. Queríamos hablar también de ello porque fuiste el encargado de ponerlo en marcha. Evidentemente sorprende a alguien de radio como eras tú, se fuese a un medio diferente como es la televisión. Imagino, no sé si el encargado de convencerte en este caso fue el presidente de aquella época, Lorenzo Sanz, o fue una cosa del grupo Prisa, que era el propietario del canal. No tenía absolutamente nada que ver el Real Madrid, nada. Nos costó 10 ayuda tener las oficinas en la vetusta ciudad deportiva del Real Madrid. En la antigua, entiendo, la de las 4 torres. En la antigua, donde hoy están las 4 torres, efectivamente. No, pues el grupo Prisa era el propietario de aquel canal. Decidieron poner en marcha el canal Real Madrid Televisión. Yo se conoce que estaba un poquito más desocupado en la cadena SER. Y debió ser por eso, por lo que me llamaron, porque yo no tenía ninguna relación con la televisión, no tenía ni puñetera idea de televisión, no había hecho en mi vida televisión de ningún tipo. Pero bueno, el caso es que me lo ofrecieron, lo estudié, acepté, sin dejar de trabajar en la SER, ¿eh? Yo seguía haciendo mis vueltas ciclistas en la SER. Y fue una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi carrera, por el grupo de gente con la que trabajé, un grupo de gente muy joven. Fue una experiencia diferente, llevaba 30 años haciendo radio y para mí aquello de repente significaba algo novedoso, pues un aliciente o un acicate si se quiere, ¿no? Insisto que sin abandonar la radio ni la prensa para nada, pero fue una etapa muy bonita, una etapa en la que éramos muy independientes del Real Madrid, porque el canal, insisto, entonces pertenecía exclusivamente al grupo Prisa, y me gustó, y es de allí además de donde salió mi vinculación al grupo en el que actualmente me encuentro, porque por mor de aquella experiencia en Real Madrid Televisión fue cuando me llamaron para dirigir los deportes de Antena 3 Televisión y entrar en el grupo de entonces era de Telefónica y empezar a trabajar también en Onda Cero. Yo compaginé en la primera etapa la dirección de deportes de Antena 3 Televisión con las carreras, las vueltas ciclistas en Onda Cero. Pero te marchas a Antena 3 Televisión al año siguiente, ¿no? En el año 99. Lo que pasa es que entonces, ¿cómo se produce ese trasvase de pasar de una televisión de Prisa a Antena 3 Televisión? O sea, ¿rompes el contrato con Real Madrid TV y te marchas a Antena 3 por decisión personal tuya propia? No rompí ningún contrato, era una oferta que me hacían del grupo Antena 3, detrás del cual estaba García. Cosas curiosas y las vueltas. ¿Os volvíais a encontrar? Las vueltas que da la vida. Él todavía no estaba, él estaba todavía en la COPE, pero era previsible su llegada para el año que viene y sé que fue él el que hizo gestiones para que yo me incorporase a este grupo, porque él tenía pensado venir y quería ir colocando a su gente, ¿no? Y yo en aquella época, curiosamente, todavía no había restablecido relaciones con García, de ningún tipo. Pero sí, en ese sentido, en el sentido puramente contractual fue normal. Yo estaba trabajando en el grupo y no tenía ningún contrato exprofeso, trabajaba en el grupo Prisa, entonces me llegó una oferta del grupo de Telefónica y la acepté con harto dolor de mi corazón otra vez. Porque entonces, repito que estaba bien, porque me trataron siempre muy bien en el grupo Prisa, pero es que además estaba encantado y feliz en aquella experiencia de Real Madrid Televisión. Lo que pasa es que yo sabía que aquella era una experiencia puntual, una cosa pasajera. Y entonces cuando llegó la oportunidad de volver a trabajar en otro grupo, pues estudié la oportunidad y
y acepté la oferta porque además era una oferta jugosa en todos los sentidos y muy atractiva, y yo tenía ganas de empezar una nueva andadura, la verdad, y venía a trabajar en Antena 3 Televisión, ya que había hecho mis primeros pasos en la televisión, también me resultaba atractivo, y sobre todo me seguía resultando atractivo porque lo puse como condición, seguir haciendo en Onda Cero, que era del mismo grupo, las vueltas ciclistas. Yo no quería dejar, nunca quise dejar, siempre he puesto como condición el trabajar en el ciclismo. Eso sí que ahí me traiciona el subconsciente. Eso es verdad, que el ciclismo me ha llamado la atención más que otros deportes a la hora del trabajo, a la hora de realizar mi labor profesional. Y ya en Antena 3, aunque ya hacías tus colaboraciones para Onda Cero, se puede decir que cuando te incorporas, por así decirlo, ya como plantilla de Onda Cero, curiosamente tu llegada coincide con lo que es la salida de José María García de esta emisora. No, yo trabajé con García 1 año y pico. Y ahí habíais restablecido relaciones después de lo que había sucedido en el año 93. Sí, ya te digo que si yo vine al grupo de Antena 3 fue en muy buena parte por decisión de José María García. Cuando, insisto, no teníamos buenas relaciones, pero naturalmente tuvimos una reunión, tuvimos una entrevista, incluso antes de aceptar yo el trabajo tuve una entrevista con él. Recuerdo siempre con curiosidad, incluso con cariño, pues después de haber estado 5 años prácticamente sin hablarnos. Fue un hecho puntual, aquella fue una gresca, una pelea puntual de lo que hemos contado de la Vuelta a España, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando vino a hablar conmigo y demás para ver de las posibilidades si yo me iba a incorporar o no al canal, pues recuerdo que me dijo aquello de que si para hablar del futuro era necesario aclarar alguna cosa del pasado, y quedamos en que no había que aclarar absolutamente nada. Yo creo que porque en el fondo y fundamentalmente entendíamos, primero porque García era así, o sea, García era una persona que tenía grescas con todo el mundo a la orden del día, y lo mismo te estaba dando poniendo a parir ahora, y a los 3 días te estaba abrazando. Tiene un montón de episodios y de personajes. Pues yo fui uno más en ese sentido. En un momento determinado tuvimos una gresca, y cuando coincidieron intereses profesionales, y toda vez que él debía de ver en mí a alguien válido y de su confianza, y yo seguía viendo en él a la persona que había sido mi referente en el periodismo, pues la verdad es que nos entendimos en 5 minutos. Y luego yo me incorporé a este grupo, él se incorporó al año siguiente, y ya manteníamos una buena relación y estuvimos trabajando poco tiempo, desgraciadamente, porque él ya terminó su relación con el grupo, pero estuvimos trabajando, hicimos incluso una nueva Vuelta Ciclista a España juntos. Así fue. Y desde entonces has continuado en esta emisora donde hoy nos ha recibido. No quisiera acabar esta entrevista sin repasar algunos de los asuntos de la actualidad mediática después de haber repasado lo que ha sido tu trayectoria. Por ejemplo, has sido muy crítico con los horarios actuales de la Liga de Fútbol, con el tema de los derechos televisivos. ¿Yo solo? No, tú solo no, uno de ellos. Pero ¿qué hemos hecho mal, Javier, en España respecto a otros países en el tema de los derechos de fútbol para que esto esté patas arriba, por así decirlo? Tenemos unos dirigentes que han sido siempre una lacra en el deporte, porque falta nivel, falta categoría, falta profesionalidad, falta conocimiento. La mayoría de los dirigentes del deporte español, históricamente, y no ha cambiado, son arribistas que se acercan a una poltrona porque es un medio de crecer en la sociedad y de estar ahí, donde se corta el bacalao. Entonces te das cuenta que cuando llega la hora de gestionar determinadas cosas se hacen muy mal. ¿Qué han hecho los dirigentes del fútbol? Pues vender el alma al diablo. O sea, los dirigentes del fútbol, en lugar de afrontar una situación más o menos delicada que ya existía en el mundo del deporte por la cantidad de deudas que históricamente se vienen contrayendo con Hacienda Pública y con demás acreedores, pues siguió hinchando la burbuja. La ¿no? burbuja que se ha llamado. Lo mismo que hemos visto luego en el resto de la economía, ¿no? Y lejos de tomar soluciones permitían que la burbuja fuese creciendo. Entonces llegó un momento de eclosión de las televisiones en el que, viendo que estaban angustiados y con el agua al cuello, y que las televisiones también estaban pagando mucho más de lo que había que pagar por los derechos deportivos, vendieron su alma al diablo. Entonces vendieron los derechos a los operadores televisivos, y los operadores televisivos, que también se equivocaron pagando más de lo que el fútbol valía dentro de esa competencia brutal que existió entre operadores en su momento, pues intentan sacarle el mayor rédito. Es a ellos a los que menos hay que censurarlo. Siempre se habla que si Mediapro, que si Prisa, que si los canales o los operadores. Los verdaderos culpables son los dirigentes del fútbol, que han puesto en manos de los operadores el fútbol.
Han puesto en manos los horarios, han puesto en manos los partidos, han puesto en manos la competición, han puesto en manos prácticamente todo. Y entonces el desbarajuste, el pandemonium que se ha convertido el fútbol hoy, no hay quien lo aguante y quien lo soporte. Están echando a la gente de los campos, lejos de, gracias a que ingresado muchísimo dinero en derechos televisivos, podían haber bajado los precios de las entradas, todo lo contrario, están fiscándose permanentemente en el socio, ese socio al que cobra un abono entero por toda la temporada y después le ponen un partido a las 7:30 de un día laboral, o le ponen un partido a las 4 de la tarde de un sábado en el que medio país trabaja, o te colocan un partido los domingos por la mañana en el que hay infinidad de niños haciendo deporte, jugando sus actividades deportivas habituales en los colegios, etcétera. Pues un desastre, un absoluto desastre que no nos puede conducir a nada bueno, porque nadie quiere ponerle el cascabel al gato y lo único que vemos día tras día es que el modelo que acabó con el fútbol en Italia hace muchos años, porque Italia también vivió en la más absoluta de las opulencias y hoy da verdadera pena ver el calcio, lo estamos repitiendo paso a paso y cada día hay menos entrada y cada día siguen siendo caras las entradas y cada día son más disparatados los horarios, se están cargando el fútbol y cuando llegue el momento de que el fútbol esté muerto en España, porque lo mantienen el Madrid y el Barcelona exclusivamente gracias a situaciones muy puntuales y muy particulares, pues entonces nos echaremos las manos a la cabeza, pero va a ser tarde. Has dicho que los clubes de la LFP, quitando, me mencionaba Real Madrid y Barcelona, que son los quienes sostienen esto, son esclavos. ¿Pero de quién o de quiénes son esclavos los clubes ahora mismo de fútbol? De los operadores televisivos, los clubes de fútbol pertenecen a la LFP, que yo he bautizado Liga de Fútbol Prostituido, porque es lo que es, ¿no? Una serie de personajes que están al frente de los clubes absolutamente incapaces de arbitrar las soluciones necesarias, de poner el cascabel al gato, de coger por el cuello la solución y tratar de buscar soluciones. Son esclavos de que han vendido los derechos a televisión y es televisión la que dice si un partido se juega un lunes en Valladolid a las 9:30 o a las 10 de la noche, que es que no hay ni osos en la calle. O sea, tú lo conoces bien. Es que es una cosa absolutamente disparatada, descomunal, una verdadera aberración. Ellos están ahora maniatados porque han vendido su alma. Entonces, claro, los operadores televisivos, al operador televisivo le importa un pito si el campo de fútbol está vacío. Lo que quiere es congregar el mayor número de gente posible en la televisión. Y si pudiera poner el partido a las 2 de la mañana, lo ponía a las 2 de la mañana. Y si está el campo vacío, le importa un pito, pero porque es pan para hoy, pero es hambre para mañana, porque eso va a durar 2 días y pasado mañana van a venir los operadores televisivos y les van a decir a los clubes de fútbol que de lo que había, ya se lo están diciendo, de lo que había nada, que lo que estaban pagando por derechos van a pagar la mitad de la mitad de la mitad. Y entonces cuando el fútbol esté por los suelos y no haya dinero, tendremos que empezar de nuevo, porque al final, como la vida, todo esto es cíclico también, claro. Y de esa guerra entre operadores televisivos en nuestro país era Prisa, Soge Cable contra MediaPro, ¿qué secuelas ha dejado a las radios? Que es la parte que a ti te toca. Pues cada vez tenemos más audiencia, porque muchas veces nos quejamos, pero nos quejamos más por parte del aficionado. El aficionado está acostumbrado a escuchar un radioestadio, un carrusel o un programa al uso, pues con una congregación de partidos en el mismo horario, siempre lo hace más divertido. Es lo más bonito, realmente. Lo más bonito, el seguimiento de la quiniela, etcétera. Pero a nosotros, por lo menos especialmente a nosotros que hacemos un programa un poquito más atípico, por eso se llama Radio Estadio, porque hay radio y hay estadio. Si hay fútbol y se hace un seguimiento del fútbol, y si no hay fútbol, pues hablamos de cine o hablamos de música o hacemos concursos o distraemos a la gente, porque siempre hemos querido tener al otro lado del receptor pues al oyente de la radio, no solo al oyente del fútbol, ¿no? A mí me parece que ha habido una perversión absoluta del sistema en la radio durante tantos años, es que llegó un momento en el que los sábados o los domingos por la tarde solo se podía escuchar a fútbol. Y a mí me parece que el fútbol no es estar 8 horas, dale que te pego si tira el poste, si cambia, si entra, si sale, ¿no? Me parece que se trata de dar una información de los partidos, dependiendo un poco de la importancia de los partidos, pero que también se trata de atender al oyente, y si hay noticias, si hay información, si hay otro tipo de debates, si hay compañía, que es lo que la radio fundamentalmente pretende, hacerle compañía al oyente. A nosotros eso nos ha venido mejor, porque antes estabas tan hipotecado por un montón de partidos a la misma hora, por los partidos estelares fuera de ese horario común,
y te veías impelido casi a estar atendiendo permanentemente el fútbol. Ahora, si te ponen a las 4 de la tarde un partido que le interesa fundamentalmente a los seguidores de los dos clubs, y a las 6 otro y a las 8 otro, te permite hacer radio. Y yo lo he dicho al principio y vuelvo otra vez a mis orígenes. A mí, antes de los tiempos, lo que me gustaba era la radio, y lo que me sigue gustando hoy es la radio, ¿no? Y por ahí nosotros particularmente hemos salido ganando, al punto de que hemos dado el año pasado los mejores índices de audiencia de 10 años que llevamos en el Radio Estadio. Pero los clubes por un lado y los operadores televisivos por otro, a las radios os han señalado, han dicho, oye, ustedes tienen que pagar por hacer su trabajo. A mí eso no me parece mal. Lo que me parece es injusto, lo que me parece es arbitrario, lo que me parece es indecente, vomitivo, porque el fútbol, la radio, perdón, le ha dado al fútbol muchísimo históricamente, porque el fútbol y la radio han vivido una connivencia extraordinaria, con beneficio para ambas partes, y entonces de repente estos piratas, estos sátrapas de la Liga de Fútbol Prostituido han considerado que todo lo que la radio le daba al fútbol no valía nada, y que sin embargo lo que la radio sacaba del fútbol sí valía. Entonces, eso es una perversión indecente e impresentable. Se mire por donde se mire. Ya sé que hay muchos aficionados que dicen, no, pues que si las radios ganan dinero tendrán que pagar. Bueno, pues se paga en la medida de lo posible. Hacer un programa de radio de los que hacemos los fines de semana cuesta muchísimo dinero. Hay que montar unos operativos extraordinarios. Hay un centenar de personas trabajando para cubrir 8, 10, 12 horas de radio que hacemos. Cuesta mucho dinero. Y la radio, como empresa privada que es, trabaja para ganar dinero, no para dárselo a unos señores que dilapidan ese dinero y que además le deben a la Hacienda y al Tesoro Público, ¿no? Eso es lo que resulta todavía más indecente, porque si dijeras, bueno, es que vamos a colaborar con mantener el espectáculo, toda vez que nosotros sacamos algún beneficio, alguna renta de ello, sería una compensación lógica. ¿Qué va? El mundo del fútbol ingresa cantidades extraordinarias de hechos televisivos, de entradas, de marketing, de todo. Y la radio, que colabora con el fútbol, porque se habla tanto del fútbol que lógicamente se lleva voluntario o involuntariamente mucha gente a los estadios, mucha gente a la televisión, la radio no percibe a cambio absolutamente nada. La radio se lo gana haciendo un programa. Y pongo el ejemplo. O sea, hemos conseguido el año pasado las mejores audiencias de 10 años del Radio Estadio, transmitiendo partidos de segunda fila que no le interesan a la gente. Yo no niego la mayor y sé el tirón que el fútbol tiene en la radio, pero sí digo que puede haber radio sin fútbol. Lo que no puede haber ni debe haber es fútbol sin radio. Y sobre todo que ese divorcio es inexplicable e inadmisible, porque el fútbol y la radio se han entendido durante 80 años extraordinariamente bien y no hubo nunca ningún problema hasta que llegaron estos sátrapas. Terminamos, Javier, la última. Actualmente el fútbol en abierto que se ofrece en nuestro país no es a través de ninguno de los canales nacionales tradicionales, por así decirlo, y además sin los mejores equipos de nuestra liga. ¿Tú crees que volveremos a ver, por ejemplo, hoy aprovechándonos un Madrid-Barça en concreto por Canal Plus, por lo que estoy viendo en la televisión, volveremos a ver un Madrid-Barça en abierto en nuestro país, o lo descartas completamente? Tal cual está ahora mismo el chiringuito. Hombre, tal y cual está el chiringuito ahora lo descarto, pero lo descartaría en un futuro, pero eso también lo entiendo, ¿no? Eso también lo entiendo porque esto es un grandísimo espectáculo y el fútbol es un negocio como otro cualquiera, ¿no? O sea, hombre, alguien me puede decir también el cine es un espectáculo y se da en abierto. Sí, sería deseable porque estamos hablando también de mucha gente que no tiene la posibilidad, y mucho más en los tiempos difíciles que nos toca transitar, de pagar por ver los partidos en televisión, ¿no? Eso sí es una razón suficiente para que ahora, y no entonces cuando los bastardos intereses de la ley Cascos, etcétera, de las peleas de vía digital, de operadores televisivos, etcétera, entonces se implantó aquello del interés nacional. Es ahora cuando de verdad tendría que haber una ley de interés nacional, pero no para ofrecer un partido de segunda fila, para ofrecer los grandes eventos. Pero es inviable, pues porque el mundo del fútbol pertenece a la gente del fútbol y a la Liga de Fútbol Profesional, y entonces ese caramelo no lo van a regalar. Pero repito, lo que fue hace, no sé, 12, 13 años, una guerra fratricida e impresionante que provocó una bastante ridícula ley de interés nacional, pues eso se tendría que aplicar ahora, porque repite, hay mucha gente que no puede pagar y le gustaría y quiere ver por lo menos los partidos de la selección española y los partidos importantes de la competición.
Pues Javier Ares, ha sido un placer para nosotros repasar un cacho de tu trayectoria que tiene mucho, mucho que contar, muchos renglones que escribir. Gracias por atendernos y por recordarla con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Que esto siga y continúe. Para bien. Para bien, seguro que será así. Gracias. Gracias.